¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En una reciente encuesta de Ipsos Apoyo, preguntado a los ciudadanos en dicha encuesta cuáles son los temas fundamentales de mayor urgencia que el gobierno debe acometer, debe preocuparse por resolver, aparece el tema de la corrupción. Es absolutamente un tema fundamental que aparece ya hace varios años. Aparece, sin embargo, también el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la delincuencia. Aparece la falta de empleo y la falta de reactivación económica, que aparece después de más de 25 años, casi 30 años que no aparecía el tema del costo de vida o inflación. ¿Qué está haciendo el gobierno del presidente Castillo para resolver estos temas? En primer lugar, en el tema de corrupción, aparte de un discurso de frases huecas, pues varios de los personajes, de las personas que han sido convocadas, incluso como ministros, o a tareas de funciones públicas importantes a nivel alto e intermedio, ¿no? Son personas que tienen en su historia, en el menor de los casos, denuncias por corrupción o por otros temas de investigaciones penales y de otro tipo. Y entonces podríamos decir que en este aspecto el gobierno del presidente Castillo poco está haciendo porque, para empezar, no hace un adecuado filtro de las personas que propone y que ya están en cargos públicos importantes, y en ese sentido no está predicando con el ejemplo. En lo que respecta a la delincuencia y la inseguridad ciudadana, este tema no solamente no está en la prioridad del gobierno, sino que con la continuidad, o con más bien la falta de continuidad en el sector interior, con los temas entre Interior y Fuerza Armada, con los cambios de ministros que han habido en esa cartera, lo que queda claro es que hay problemas en la conducción de la política de seguridad ciudadana, pues las cabezas, empezando por el ministro o los ministros, e incluso los altos niveles jefaturales en la Policía Nacional, han tenido importantes cambios en estos últimos 3 meses, y eso ya genera una situación de incertidumbre, genera una situación de inestabilidad. Lógicamente, en medio de ese entorno poco estable, los delincuentes siguen haciendo las suyas en las calles de Lima, Callao y de todo el Perú. En cuanto al tema de la falta de empleo y de la reactivación productiva, el gobierno del presidente Castillo no entiende hasta ahora, a pesar de que se le dice de diversas formas que para reactivar el empleo tiene que convocar a la inversión privada. Y lo que él está haciendo, con sus acciones, con sus discursos, con la acción incluso de sus ministros, empezando por la presidenta del Consejo de Ministros, que ha generado este problema de impulsar cierres de minas ilegales, ¿no? Están precisamente en el sentido contrario, generando dudas, incertidumbre, desconfianza en la inversión privada, y además generando condiciones que no van a generar empleo, porque por el contrario van a mantener el nivel de desempleo y de subempleo que hoy existe en medio de esta crisis sanitaria y de la situación de reactivación productiva o de recesión productiva y reactivación productiva lenta que está teniendo el proceso económico en este momento. Finalmente, lo que se refiere al costo de vida, que es ya una preocupación de todas las familias del Perú. Los precios de los alimentos han subido, el precio del transporte ha subido, y es cierto que esto inicialmente tuvo un impacto por inflación importada, es decir, porque subieron los precios internacionales de los alimentos, subió el precio internacional del petróleo. Pero ya incorporados estos incrementos internacionales y posteriormente con incluso ya situaciones de baja en algunos de estos productos, el componente principal que está generando inflación interna tiene que ver con la situación interna política que genera marchas, conflictos, tomas de carreteras, situaciones de huelgas de transporte y otras cosas más, que el gobierno no solo está demostrando que no tiene capacidad de
de gestionar ni atender, sino que además las está exacerbando, las está provocando en muchos aspectos. En suma, si tenemos que evaluar a un gobierno en lo que va de su trayecto por la cercanía a los intereses, a las preocupaciones de la población, de acuerdo a esta última encuesta, pues el gobierno está absolutamente desalineado de las principales inquietudes de la población medidas en esta encuesta nacional: corrupción, inseguridad ciudadana, reactivación económica y generación de empleos, y elevación del costo de vida. Esto no es sostenible mucho tiempo. De manera que si el gobierno quiere realmente recuperar posiciones, no solamente para mantenerse en condiciones dignas en las encuestas de opinión ciudadana, sino para atender las necesidades de la población, que es su misión, pues tiene que revisar todo lo que está haciendo, porque está yendo en el sentido contrario. Como diríamos en términos de tráfico, el gobierno va en sentido contrario a la inquietud, a las prioridades de la población en su gran mayoría en el Perú. Gracias.